Mi hermano, tome la cruz y sígame. No, no, por supuesto que no. Ay, no, mire, yo la agarro ahora. Para los religiosos esto no es nada más que una ilustración de parte del mensaje. Nosotros, por supuesto que sabemos que el Señor no está allí. El Señor reina y el Señor es todopoderoso, el Señor es nuestro Señor que ha hecho desde el principio los cielos, la tierra, que nos ha hecho a nosotros y que nos dio vida eterna. ¿Eh? Pero hoy quiero hablar de algo un poco más práctico. Llevarlos a la palabra, pero desde el corazón. Decía Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano, cuando le preguntaban cuál era el proceso de la dialéctica de la poesía, él decía, es un pensar, la poesía dice es un pensar que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Un pensar que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Yo lo quiero aplicar esto precisamente al proceso de la palabra, porque la palabra empieza por acá, pero no se queda acá. Si la palabra se queda acá, somos intelectuales de la palabra y podemos ser unos tremendos comunicadores, unos tremendos teólogos, pero tener unas vidas miserables o hacerle miserable la vida a los demás. Conocemos muchos. La palabra hay que bajarla de acá al corazón, al centro, donde se junta, donde está la casa de Dios, donde Jesús habita, donde el Espíritu Santo es mi centro, mi ser, mi todo, donde junto esa esencia mía con el Espíritu de Dios. El Espíritu con minúscula, digamos, se pone en comunión con el Espíritu con mayúscula. Y entonces después puedo proclamar la palabra, porque proclamarla desde el conocimiento no transforma a nadie. Y la gente está necesitando transformación, la gente lo que está necesitando es un Dios vivo, un Dios que le haga sentir que está cerca. Y ese es el mensaje de hoy. Dios se acercó. Y a los que toman nota, ponga, Dios se acercó. Les voy a hablar de Jesús. Dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Miren qué versículo. ¿Cómo después de leer este versículo no invitarte a hablar de Jesucristo? El que estaba en el principio, que era verbo, verbo. Verbo es palabra en acción. Verbo no es solamente confesión, verbo no es una declaración de principios, verbo es tomar la palabra, vivirla, transformarla y llevarla a otro. Ese verbo, el que dictó la palabra a los que después tuvieron que ponerlas en los manuscritos y que después, gracias a eso, tenemos hoy el privilegio de tener todos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es pública. El que no la tiene es porque no quiere y el que no quiere es porque no le conviene. Voy a tratar de ser poco enfático o un poco menos duro en eso, pero realmente hace falta más fe para no creer que para creer en Dios. Y la palabra de Dios lo demuestra. No hay nada científico, no hay nada lógico, no hay nada racional que impida que creamos en la palabra de Dios, pero sin fe es imposible. Como dice la misma palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Llegar a ese conocimiento propio, cercano, de ver que Dios me amó tanto que se hizo hombre para hablar conmigo. La palabra de Dios es el único libro escrito en la historia de la humanidad que cuando lo abrís, el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo. No lo vas a conseguir en ningún otro libro, ni en Cervantes, ni a García Márquez, pedirle que se siente ahora a García Márquez a explicarte 100 años de soledad. Pero el Espíritu Santo se sienta al lado tuyo a explicarte cada versículo de la Biblia. Por eso, esa inspiración, porque no es revelación, yo no te puedo decir Dios me reveló una palabra, lo que está revelado ya está escrito. No lo puedo cambiar. Pero puedo decirle, Señor, ¿qué quiere decir esto para mí? Traer esa palabra al día de hoy para mí, y eso es lo que quiero invitarlos a ustedes. Que no vean a un predicador hablándoles de la palabra, sino pensar cómo me meto yo en esto que está diciendo Esteban. En el principio era el verbo,
y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si te detenés a pensar solamente en las implicaciones teológicas, pero en las implicaciones prácticas de nuestra vida que solo este versículo tiene, es asombroso. Dios, desde el principio, estaba con Jesús, era la palabra, y Jesús se hizo hombre. Esa es la historia que Juan nos cuenta. Un bebé, nacido de padres pobres, sin una gran historia, bajo una nube de sospecha de si era fruto de una infidelidad o no, en un establo, sigue siendo hoy en día la figura más influyente de la humanidad 2000 y tantos años después. Jesús influyó más en las personas de este mundo que ninguno, como nadie ha llegado a impactar la historia de la humanidad, dividiendo la historia en dos, el antes y después de Cristo. ¿Cómo impacta nuestra vida? Patricia y yo llevamos 42 años de casados, pero 27 de ellos los llevamos después de Cristo y 27 anteriores, nuestro Antiguo Testamento, antes de Cristo. En nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, pero también en la relación personal tuya, hay un antes y un después de Cristo. Jesús impactándote. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Jesús? ¿Y por qué no hablamos mucho de Jesucristo? Hablamos mucho de prosperidad, de poder, de todo eso que está también en la palabra. Pero los ojos de la palabra y el verbo de la palabra es Jesús. Y el Espíritu Santo que Él nos dejó para revelarnos a Jesús. Y lo que Él vino a revelarnos, que es el Padre. Toda la teología en Jesucristo. ¿Por qué nosotros como iglesia seguimos hablando de Él y llamamos, o teóricamente deberíamos llamar a otros a seguirlos? Y estas preguntas, que a simple vistas son tan profundas que no podríamos en un mensaje solo responderlas, se pueden contestar en la persona de Jesús. Y voy a tratar de hacerlo. Explicar a Jesús requiere toda la vida. Vivir a Jesús requiere toda la vida. Incluso Juan, el apóstol, después de escribir un extenso evangelio, el evangelio del discípulo amado, dejó por escrito constancia que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo en el mundo entero, no cabrían los libros. Así que estas preguntas que yo les hago, tómenlas como preguntas disparadoras, retóricas, como para ver qué te está diciendo hoy o qué te está preguntando hoy. Por supuesto, el lugar correcto para ir a ver a Jesús es la Biblia, con la inspiración del Espíritu Santo, asistidos por el Espíritu Santo, llegar a las Escrituras, buceando en lo que las Escrituras nos dejan ver acerca de Jesús. Y creo que la primera razón por la cual Jesús es tan relevante para nosotros, tan importante para nosotros, antes de darnos la salvación, Él es nuestro Salvador, sí. Es nuestro Redentor, sí. Es nuestro justificador, sí. Pero antes de eso, lo que la Escritura me dice es que Él vino a mostrarnos a Dios. Ese verbo que en el principio estaba con Dios y era Dios, vino a mostrarme al Padre. Jesucristo vino a mostrarme a un Dios que muchos están confundidos y dicen, ustedes los cristianos tienen un Dios en el Antiguo Testamento duro, implacable. Y en el Nuevo Testamento parece otro Dios. No, no es otro Dios. Lo que pasa es que apareció Jesús, que vino a mostrarnos a Dios. Esa declaración del anciano Simeón, cuando vio al bebé Jesús y dijo, esta es una luz para revelar a Dios. Iglesia, ¿cómo podemos revelarle al mundo que está necesitando a Dios? ¿Cómo podemos revelarle a Dios sin Jesucristo? Por eso cuando la gente te dice, yo creo en Dios, yo le pido, por favor, especificame, ¿en qué Dios crees? Yo creo en Dios, el Padre de mi Señor Jesús.
Dios. Y ahí empezamos a tener algunas dificultades. Ahí ya en los canales de televisión no me dejan hablar tanto, porque piensan que soy fanático. Pero eso es lo que dice la Escritura. Jesús es una luz que vino a revelarme al Padre. Unos años más tarde, Pablo escribiría en Colosenses: el Hijo es la imagen de Dios invisible, porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en él. Siendo Dios, hizo habitar en él, pero en forma tuya, toda la plenitud de Dios. Dios tomando una medida para que vos puedas entender quién es Dios. Para que vos puedas conocer quién es Dios. Porque los teólogos lo definen de una manera hasta difícil. Barth dice el absolutamente otro. Me lo pone muy lejos. Pero Jesús está muy cerca. El Verbo se hizo carne. La encarnación es Dios viniendo a nosotros de una manera en que lo podamos entender. Philip Yancey, dice en su libro El Jesús que nunca conocí, lo voy a citar: en Jesús, Dios nos dio un rostro. Y puedo leer directamente en ese rostro qué es lo que siente Dios por las personas. Parafraseando a Yancey podría decir: puedo leer en el rostro de Jesús a Dios haciendo todo lo posible para abrazar a los forasteros, a los inmigrantes, para amar a los que no son amados, para tocar a los intocables de este mundo, haciendo todo lo posible y mucho más para demostrar que los nadie sí le importan a Dios. Jesús demostró en persona que Dios ama a esas personas. Y no podemos decir que amamos a Jesús si no hacemos lo mismo. Hoy le preguntaba al pastor, en forma retórica también: ¿qué ven, pastor, cuando ven tu cara? Es difícil esta pregunta. ¿Qué veo, Patricia, cuando veo tu cara? ¿Veo una cantaletuda? Eso es mentira, Brian. Las mujeres no son cantaletudas. Nunca te hacen cantaleta por nada. Jamás. Veo una persona protestona. ¿Veo un baúl de recuerdos abiertos? ¿O veo una persona que mira con ojos de amor, de perdón, a pesar de que hayas hecho el lío más grande? Como les dije el viernes, la macana, que después tuve que definir qué es macana. Eso pasa en las traducciones, porque el lenguaje no es lo que yo digo, sino lo que ustedes entienden. ¿Se entiende? El lenguaje es completar. Y esto que parece un chiste, que en cierta forma sí lo es lo que Jesús hizo traduciéndonos a Dios. Él nos dejó entender lo mismo que el Padre estaba hablando, pero con un lenguaje no divino, sino con un lenguaje que vos y yo entendiéramos. Un lenguaje sencillo. Por eso digo, ¿para qué le ponemos tantas cosas difíciles a la palabra? A veces hablamos tanto de palabra que nos enredamos. Y Dios en realidad lo que quiere es hacerse entender. Cuando leo un libro o un artículo, lo que pregunto, quizás por defecto profesional, es ¿de qué trata esto? Para definir, para mí lo que me quedo de algo es ¿de qué trata? ¿Qué me está diciendo? Bueno, si alguno me pregunta ¿qué es la Biblia? Yo digo, la Biblia es la historia de un Dios que desea recuperar a su familia. Esa es la historia de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. La totalidad de la revelación empieza en un jardín, termina en un jardín. Empieza en un árbol y termina en un árbol. Crucial es la historia de Jesucristo en ese relato. Esa es una razón que Jesús es tan importante también, porque Jesús vino a tender ese puente de regreso al Padre. Hoy, y te diría desde Génesis capítulo 3, después lo lees con tiempo en tu casa, la humanidad luchó y seguirá luchando con guerras, con desempleos, con enfermedades, con pobreza, con desastres naturales, pero también desde Génesis 3, la humanidad tiene un problema aún mayor, que es la separación.
con Dios. Y esa fue por elección nuestra. Yo no le puedo echar la culpa a Dios. Dios creó un mundo perfecto y nos otorgó la dignidad de elegir, el albedrío, de disfrutar o no, de poder libremente elegir si disfruto o no esa perfección. Desafortunadamente, caímos, y algunos siguen caídos en esas mentiras del diablo, y como consecuencia, el mundo se echó a perder y Dios nos echó de su presencia. Y cada generación, cada persona, desde Génesis 3 hasta el presente, ha continuado en la misma línea. Nuestras decisiones equivocadas. Si fuera más evangélico o eclesiástico en términos de iglesia, diría nuestros pecados, pero no quiero hablar de pecado. Quiero hablar de la decisión equivocada de no reconocer a Jesús. Pone una barrera entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. Y no solamente eso. Nuestra rebeldía de no aceptar a Dios como autoridad de nuestra vida es una ofensa a la santidad de Dios, a la perfección que Dios creó, y exigen justicia. Dios no puede simplemente dejar pasar las cosas, escogerse de hombre y decir, bueno, este cayó. Pero la pregunta más importante sería, ¿y realmente querrías un Dios así? ¿Un Dios que simplemente ignorara el mal? ¿Un Dios al que le diera lo mismo cualquier cosa? La verdad que no. Yo quiero un Dios justo. Un Dios perfecto. Aunque yo no sea perfecto. Pero quédate tranquilo. Hay por lo menos dos cosas que van a impedir que a Dios le dé lo mismo el final. Primero, que el carácter de Él no va a dejar que suceda. Porque Dios es todo amor, sí, pero es todo justicia. Y ese es el balance perfecto. Yo no lo entiendo. Porque a la hora de dar amor, a veces me vuelvo injusto. Pero Dios es perfecto en amor, todo amor. Pero también perfecto en justicia. La justicia de Dios requiere que Dios trate con esas decisiones equivocadas. Pero el amor de Dios provee una fórmula para que vos no pagues las consecuencias. Esto es increíble. La solución para ambos, para el amor y para la justicia de Dios, se llama Jesucristo. Jesús. Cuando Lucas y Mateo relatan el nacimiento, ambos dicen Salvador. Se le va a llamar Salvador porque va a salvar al pueblo de sus pecados. Mira qué barbaridad. En nuestra mente no puede entrar esa idea de Dios mismo haciéndose hombre, tomando nuestro lugar, siendo nuestro sustituto, pagando el precio de nuestro pecado, asumiendo las consecuencias de esas malas decisiones, que deberían ser consecuencias nuestras, sobre nosotros mismos. Pero la encarnación de Jesús conduce a la cruz. Y allí en la cruz, en esta cruz, es donde confluye y se encuentra el amor, la misericordia con la justicia de Dios. Dios perdona nuestros pecados porque toma nuestro lugar en la cruz y muere por nuestros pecados. ¡Qué paradoja! Dios vence a la muerte muriendo. Dios te pide que crezcas haciéndote pequeño. Dios te quiere enriquecer pidiéndote que des. Son esas paradojas que solamente podés entender si estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu te las revela. Dios toma el peor castigo de la historia, la muerte de cruz, y lo convierte en la mayor victoria de la humanidad, la resurrección. Y ese acto, el más horrible, el más inimaginable, convierte esa parte de la historia en el puente a nuestra sanidad, a nuestra curación, en la esperanza para el mundo. Jesús vino a llevarnos de regreso a Dios. Quiero leer, estoy muy bien con el tiempo, pastor, no me voy a pasar, al contrario, voy a ser breve. Me dijeron que un mensaje puede ser divino sin ser eterno, dos virtudes que no hay que combinar nunca
en el púlpito. Y en oratoria te dicen que un buen mensaje tiene que tener un buen principio, un buen final y lo más cerca posible lo uno de lo otro. Pero le voy a leer Max Lucado. Dios se acercó. Dice, la majestad de Dios sonríe ante el ser creado. Es bueno, dijo. Unidad, creador y criatura, caminando por las orillas del río. Risa, pureza, alegría inocente, comunión, vida sin fin. Pero luego, un árbol. La lucha, la serpiente, la mentira, la tentación, el corazón desgarrado, atraído por la serpiente, el alma atraída por el placer, por la independencia, por el ego y una agonía interior. ¿De quién será la culpa? Entró la muerte y lo que muere es la inocencia del hombre. Entró la muerte y llegó la caída. Y los frutos del árbol empezaron a manchar con lágrimas mezcladas. Y después de eso, altares, sacrificios, rebeldía, gente yendo y viniendo, tratando de regresar, arrepentida. Hay un tiempo de romance, un tiempo de leyes, un tiempo de jueces, un tiempo de guerras, un tiempo de vacío, y Dios mirando. El hombre nunca volviéndose a Dios, nunca amando, nunca anhelando de regreso el árbol del huerto. Un trono vacío, un espíritu descendiendo, una mujer, un útero, un embrión. Y el mismo artista divino vuelve ahora a formar un cuerpo, otro. Esta vez el suyo, en él. Divinidad hecha carne, piel sobre el espíritu, en capas, rodeándola. Omnipotencia en cada parte de su cuerpo, en cada cabello, en cada uña, en cada molar, en cada rodilla. Y una vez Dios vuelve a caminar con el hombre. Sin embargo, ahora el jardín está lleno de espinas. Espinas que cortan, espinas que envenenan, espinas que duelen, espinas que quedan alojadas dejando heridas amargas en el corazón. Y hay enfermedad, hay traición, hay temor, hay culpa, hay desarmonía, hay competencia, hay ceguera. Y una vez más, un árbol. Una vez más la lucha y la serpiente en ese árbol en Getsemaní. La tentación, el corazón desgarrado y otra vez la pregunta de Dios. ¿Quién va a pagar el precio? Pero ahora las lágrimas se mezclan con manchas de sangre y hay una relación restaurada. Hay un puente erigido. Y una vez más, el séptimo día y Dios dice, es muy bueno. Porque por la muerte vino por un solo hombre. La resurrección de los muertos también viene por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y te doy la última razón y concluyo. La última razón para mí por la cual Jesús es tan importante es porque vino a mostrarnos cómo vivir. Vino a mostrarnos al Padre, vino a llevarnos de regreso al Padre, pero vino a mostrarnos cómo vivir hasta que Él vuelva a regresar. Cómo era la vida que Dios quiso desde el principio. Trata de visualizarlo de esta manera. Me encanta este lugar porque hay pájaros en libertad. Pero a veces en comunidades cerradas o en lugares como nuestra casa
o en otros lugares donde no hay campo y demás, para atraer a los pájaros uno tiene que poner un comedero. ¿Has visto alguna vez un comedero de pájaros que lo llenan de semillas? Y vos lo mirás y los pájaros vienen todos revoloteando a sacar comida y parece una fiesta porque viene un pájaro, viene otro, y vos los mirás, pero de lejos, de lejitos. Estás adentro de tu casa. Pero si vos querés tocarlos o si haces un movimiento brusco, los pájaros vuelan, se van, se asustan. A la distancia los podés observar, pero cuando te movés se van volando. No hay ninguna posibilidad de que te acerques a ellos. Ellos se asustan. Ellos no saben que en realidad no querés hacerle daño, que en realidad lo que querés es disfrutarlos, que en realidad lo que querés es tener comunión con ellos. Y a pesar de que todo lo que vos querés hacer es cuidarlo, alimentarlo, admirarlos, contemplar qué hermosos que son, ellos no lo asimilan, porque sos demasiado grande, sos demasiado otro, sos una figura desconocida, los asustás demasiado. La única manera que tendríamos de poder acercarnos hacia el comedero, a compartir y a gozar la presencia de esas criaturas hermosas, es haciéndonos pájaros y volando hacia ellos y cantar como ellos y hablar como ellos. Esta imagen es simple, pero es profunda, porque nos ayude de alguna manera a entender por qué Jesús es tan importante y sigue siendo importante. Pensa, si la gente, al único Dios que pudiera ver, es aquel que se imaginó escuchando esas historias portentosas de las plagas, del partir el mar, nunca tendrías la imagen completa de Dios. Porque es verdad, te puede parecer demasiado grande, y es cierto, es demasiado grande. Te puede parecer demasiado justiciero, y es cierto, Él es justiciero, Él es grande, asombroso, creador, poderoso, santo, Rey de reyes y mucho más. Pero en Jesús vemos también el amor por su pueblo, las ganas de ir hacia el que se extravía. Hoy para nosotros es más sencillo, o debiera ser más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura, porque ya nos encontramos con Jesús. Pensá en esa ilustración de los pájaros y el comedero. Cuando se acercaba el final de su vida en la tierra, Jesús les dice a sus seguidores: les he dado un ejemplo de que deben hacer lo que yo he hecho por ustedes. ¡Wow! Esto es una verdad grande. Y la pregunta es, iglesia, ¿lo estamos haciendo? Jesús se hizo uno de nosotros para hablar en nuestra lengua. ¿Estamos nosotros realmente yendo a buscar, sin asustar a los que están afuera? Yo no sé si observaste que algunos cristianos reaccionan muy rápidamente, se ofuscan cuando otros desafían sus creencias, lo que ellos creen. Pero realmente no reaccionan de la misma manera o con tanta rapidez cuando otros cristianos nominales no se comportan como Jesús. Algo no está bien. No podemos separar lo que creemos acerca de Jesús de cómo nos comportamos por creer en Jesús. Me da la impresión de que no nos importa tanto cómo se comporten, siempre que digan las cosas que son políticamente correctas. Pero en la conversión, en ese hacerte pájaro para ir a buscar a los otros pájaros, no hay lugar para separar el creer del hacer. Santiago dice que la fe y la práctica van de la mano.
Jesús lo declaraba, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no es por confesión, es ¿qué estamos haciendo? Y permítanme terminar con esto. Le voy a enfatizar algunos puntos que Jesús hizo cuando vino a mostrarnos el modelo. Jesús comió con recaudadores de impuestos, con traidores, con quienes le tendían trampas. Se acercó a los marginados. Trató con prostitutas, trató con adúlteros y lo hizo con compasión. Pero también los desafió a dejar esa vida y les prometió ese amor que verdaderamente estaban buscando. Jesús le dio la bienvenida a los samaritanos, el enemigo. Tocó a los leprosos, a los intocables de la sociedad. La regla de entonces decía que no podías tocar a los inmundos porque ibas a quedar inmundo. Pero Jesús mostró un camino diferente. Él no se volvió inmundo. Ellos se volvieron limpios cuando Jesús los tocó. Y acá está la pregunta del millón y con esto podríamos cerrar. ¿Por qué ese tipo de personas con las cuales Jesús se llevaba tan bien, hoy en día, a menudo se sienten tan incómodas en una iglesia cristiana? Inclusive, no son bienvenidas en algunas iglesias. ¿Qué se necesitaría para que nosotros seamos una iglesia como la de Jesús, que da la bienvenida a aquellos que la sociedad desprecia? En sus propias palabras, Dios nos dejó un ejemplo que debemos seguir en Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús vino a revelarnos a Dios, vino a llevarnos de regreso a Dios, vino a mostrarnos cómo debemos vivir y vino a recordarte que todavía es posible. Que el Señor te bendiga rica y grandemente. Aleluya.